En Mateo capítulo 24, un pasaje conocido en las Escrituras. Voy a tomar un punto prácticamente de estos para hablar cuatro, no sé si me entienden, pero está, Dios, el Espíritu Santo nos ayude. Amén. Después de media hora, Humberto, con el grupo ahí, vamos a ver si necesitamos alguna alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Dice en Mateo 24, 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor, bendice esta palabra, bendice y unge mi vida, y bendice y unge la vida de mis hermanos. Una vez más, declaro que el Espíritu Santo es esencial y que necesitamos al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y que nuestros oídos espirituales se abran en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay otros pasajes, 2 o 3 que voy a compartir, pero en primer lugar, hermanos, quiero referirme a este pasaje de Mateo 24, 12, que dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Pero dice después el 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí está hablando de las señales que iba a haber en los últimos tiempos. Sabemos que es una de las señales más cumplidas en la Biblia, es esta que está acá. Porque todos sabemos que hay una multiplicación de la maldad, ¿verdad? Palpamos por todos lados que hay maldad de todo tipo. Tremendo lo que sucedió este año, ¿verdad? De todo tipo, asesinatos, padres que matan a sus hijos, todo este tipo de cosas que ha lastimado mucho el corazón. Hay una gran multiplicación de la maldad. No me voy a poner a hablar de todo, pero quiero hacer una referencia puntual, que es necesario recalcarlo como iglesia y yo como pastor. Usted sabe que en esta semana se votó la ley de la eutanasia, bajo la máscara de muerte digna. La muerte digna, hermanos, si queremos una muerte digna en los hospitales y en los sanatorios, ustedes saben que una persona en un estado terminal le van dando un calmante cada vez más fuerte, porque es la única forma de calmarle el dolor y que se muera sin dolor. En todo caso, cuando hay una buena atención médica, eso sería muerte digna. No sería necesario votar la ley de la eutanasia. El tema es que la ley de la eutanasia tiene que ver mucho con la Agenda 2030, que es la agenda impuesta por la ONU, porque hay una necesidad de reducir la población mundial, ¿verdad? De reducirla, de que haya menos gente en este mundo. Por eso, por ejemplo, se legalizó el aborto. En la última década ha habido 170.000 abortos en Uruguay. Eso significa, hermanos, que muchas madres se van a quedar sin disfrutar un niño, sin abrazar el gozo que trae un niño cuando nace, hermano. Y cuando lo vemos crecer y desarrollarse, es hermoso. Esas madres se van a perder esa bendición, ¿no? Pero aparte de eso, hermanos, esos niños iban a crecer, muchos de ellos quizás iban a ser científicos, gente de bien, médicos, artistas, qué sé yo, mucha gente que iba a servir de bien para la sociedad. Bueno, eso no lo vamos a tener en el Uruguay, ¿no? Lo cierto, hermanos, que todo eso, aparte de la legalización de la marihuana o de las drogas, todo eso, ustedes saben, el caos que ha traído sobre nuestra sociedad. Entonces, todo eso tiene que ver, hermanos, con una agenda. Es una agenda para control mundial, pero es una cultura de la muerte que hay, hermanos. Usted sabe que festejar, quitarle la vida a una persona, que no van a ser solo ancianos, más allá que a nuestro gobierno le sirve que mueran los ancianos porque dejan de cobrar una jubilación. Y eso es beneficio financiero para el gobierno. Entonces, es lógicamente que corren detrás. Ahora, todo eso está dentro del contexto, hermanos, de la multiplicación de la maldad y que el amor de muchos se enfriará. El amor por el ser humano,
el amor por la vida, todo eso se viene enfriando, ¿no? Un día cada legislador, quiero aclarar desde aquí, hermanos, yo no voy a votar jamás a un político que esté protegiendo la muerte o que esté, digamos, aprobando todo lo que tiene que ver con la muerte. Cada uno es libre de votar a quien quiera, pero en mi caso, hermanos, jamás voy a votar a un político que esté de acuerdo con eso. Lo cierto, hermanos, que toda esa multiplicación de la maldad también trae que el amor de muchos se enfríe. El amor por el ser humano, el amor por el prójimo, ¿verdad? Todo eso se va afectando. Ahora, hermanos, ustedes saben que hace poco estaba escuchando un hombre y me habló sobre Einstein, Albert Einstein, que es un físico alemán, ¿verdad? Que descubrió muchas cosas, ¿no? Interesantes. Cada vez que se va a hablar en física se lo nombra a él. Él recibió el premio Nobel de Física allá por el 1921 por todos los descubrimientos y el aporte a la física, donde dentro de todo eso se habla de la energía, del tiempo, de la fuerza, la gravedad, todo eso. Y dice que en algún momento le preguntaron a él cuál es la fuerza mayor, cuál es la mayor fuerza que existiría. Y él es un hombre que se dedicaba a estudiar y a pensar, un físico, y él concluyó, hermanos, que la fuerza mayor que existe es la fuerza del amor. Gloria a Dios. La fuerza del amor. Y aquí encontramos a Cristo que por amor entregó su vida por todo el mundo, para que todo el mundo sea salvo a través de él. Cuán importante, hermanos. Ahora la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Nosotros no podemos permitir, hermanos, que el amor que Cristo ha puesto en nuestro corazón se enfríe. Tenemos que seguir amando a Dios en primer lugar, con todo nuestro corazón. El dador de la vida que es Cristo, nuestro Salvador que es Cristo. Tenemos que seguir amando a Dios, pero tenemos que seguir amando al prójimo. Amén. Tenemos que seguir yendo a los hospitales, a los lugares donde hay una necesidad. Ahora que me tocó estar 15 días prácticamente en el sanatorio, pude ver cómo padecen los enfermos, qué necesidad tienen los enfermos, ¿verdad? Necesidades de que haya una palabra de aliento, de esperanza, una oración, ¿no? Y uno a veces capta eso si uno está al lado de un enfermo, ¿verdad? Si uno lleva una vida sana, parece que, bueno, como que pasan las cosas y uno está ahí como que no se da cuenta, ¿verdad? Pero a veces Dios nos mete en ciertos lugares para que podamos saber que los enfermos necesitan ser visitados. La Biblia también nos exhorta. No podemos, hermanos, permitir que se enfríe el amor al prójimo. Tenemos que mantener ese amor vivo, tenemos que encender ese amor. También, hermanos, amor a Dios, amor al prójimo, amor a la iglesia. Amén. Amor al pueblo de Dios. Somos una familia. Amor entre hermanos. Amén. Es necesario el amor. Tenemos que amar la casa de Dios. Amén. Mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de ello. Es la casa de Dios. ¿Verdad? Jesús le llamó mi casa. Tenemos que amar esta casa. Tenemos que amar este lugar donde venimos y nos encontramos, nos congregamos, nos vemos en la cara, ¿verdad? Tenemos que abrazarnos, tenemos que disfrutar este tiempo, tenemos que amar la casa de Dios. Amén. Tenemos que amar el servir a Dios. Amén. También, ¿verdad? Tenemos que amar, tenemos que hacerlo con amor. Amén. Todo eso tiene que ver, no podemos permitir que se enfríe ese amor. Amén. Que ya me dé lo mismo estar en la casa de Dios o no, servir a Dios o no, ¿verdad? Si yo tengo el amor de Cristo, no debo permitir, hermanos, que eso se enfríe, porque la Biblia dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Y mayor que todas las cosas es el amor. Amén. Mayor que todo es el amor. Amén. Entonces, hermanos, no permita que el amor se enfríe, que Dios nos ayude.
Y el tercer punto, hermanos, que dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una multiplicación de la maldad que no la vamos a poder frenar, hermanos. ¿Verdad? ¿Verdad? Y en esa multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero dice la Biblia, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, nosotros tenemos que de alguna forma hacer que el amor se encienda cada vez más en nosotros, pero otra cosa muy importante, perseverar. Amén. Hasta el fin. Entonces el cristiano sabe que tiene una batalla espiritual. Amén. Tiene una batalla en la cual tiene que decidir amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo, amar la iglesia, amar la congregación y amar la casa de Dios. Todo eso, hermanos. Amén. Pero una de las cosas, viendo en perseverar hasta el fin, nosotros estamos viviendo tiempos donde hay una opresión que nos quiere robar la fe, que nos quiere robar la esperanza. Hay batallas y esas batallas nos pueden desanimar a nosotros. Nos puede hacer que bajemos los brazos porque digo, bueno, tanto tiempo, ¿verdad?, en la vida cristiana y aún hay cosas, ¿verdad?, que no la he podido superar, que quizás ahora no la hemos podido superar, pero ustedes saben, hermanos, que todo está en el propósito y en el cuidado de Dios, y que si algunas cosas todavía no hemos superado, hay esperanza de superarla, porque cuando está Jesús siempre hay una posibilidad, hermanos, mayor sobre todas las cosas. Y quiero ir a la palabra de Dios acá en el libro de los Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, para ver un poquito, hermanos, la necesidad de nosotros seguir perseverando. Aquí la Biblia dice, por ejemplo, en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. Todos estos tenían que ver, hermanos, con la iglesia. Esa primera iglesia, ese primer grupo de creyentes que se estaba formando allí en Hechos capítulo 1, después en Hechos capítulo 2 hubo un crecimiento enorme de la iglesia, hermanos, cuando Pedro predicó, hermanos, muchas almas se convirtieron a Cristo. Pero ustedes saben que en el 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en el 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuánto nos enseña la palabra, hermanos? En primer lugar, nos enseña a perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Quién eran los apóstoles? Aquellos que estuvieron 3 años caminando con Cristo, recibiendo de Cristo, siendo instruido por Cristo. Cristo, hermanos, les impregnó del Evangelio, les llenó de su presencia, ¿verdad? Esos 3 años fueron la mejor universidad, el mejor seminario que tuvieron ellos, ¿verdad? Allí aprendieron, convivieron con Cristo, experimentaron, se relacionaron con Cristo. ¡Gloria a Dios! Amén. Aleluya. Entonces, una de las cosas, hermano, la doctrina de los apóstoles tiene que ver con la doctrina de una fe viva. Amén. Allí ellos aprendieron a tener una fe viva. Amén. Una fe viva habla, hermanos, de creer en un Cristo vivo, de creer, hermanos, en un Cristo que venció la muerte, que resucitó al tercer día. Pero una fe viva es una fe, hermanos, actualizada, es una fe de acción, es una fe que está en movimiento. No es una fe, hermanos, que quedó estancada en el pasado. El primer paso que di como creyente, me bauticé. Y la gente, a veces te encontrás con gente que dice, sí, yo me bauticé hace muchos años. Y te encontrás con ellos apartados del camino del Señor, te encontrás con ellos descarriados por ahí. Me he encontrado con creyentes
que hablan, sí, yo dejé la iglesia, dejé el camino del Señor, pero mantengo mi fe en Cristo, pero van a los casinos, van a las fiestas paganas a vender, ¿verdad? Digamos, a hacer sus ventas, aunque sea allí en San Cono o lo que sea, por donde sea, hermanos. Entonces nos damos cuenta, hermano, que desde que tomaron esa decisión de apartarse del camino del Señor, esa lámpara encendida que la tenían comenzó a apagarse lentamente y fueron atrapados por el mundo y por el paganismo. Entonces, hermanos, la doctrina de los apóstoles significaba permanecer en Cristo, con una fe viva, hermanos, con una fe con propósito, con una fe, hermanos, de esperanza, con una fe, hermanos, de oración, con una fe donde estamos sirviendo a Dios, somos hijos, creemos en el Señor, nos involucramos en su reino, somos parte de su reino. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Gloria a Dios. Esa es la fe viva, hermanos. Aleluya. También, hermanos, debemos perseverar en la doctrina de una fe no fingida. Es otro problema que tenemos los cristianos, hermanos. Hablamos mucho de fe, pero es necesario tener fe realmente. Y la fe es probada. La fe es probada con tormentas, con valles de sombra, de muerte, a veces con tragedia que tenemos que enfrentar, a veces con dolores fuertes que no sabemos qué hacer, y a veces lloramos, nos rendimos, nos arrepentimos y parece que no hay una respuesta de parte del Señor, pero aún así perseveramos, porque nosotros creemos, hermanos, que si un día nos toca irnos de acá, nos vamos a la presencia del Señor, y sabemos que las luchas, que las batallas, que las adversidades, en el lugar de debilitarnos, nos hace confiar más y depender más de un Dios que todo lo puede, que Él ya nos ha salvado y que tiene una patria celestial para nosotros. Entonces no fingimos tener fe, tenemos fe y nos comprometemos con Dios. Nos comprometemos con la presencia del Espíritu Santo, nos comprometemos con la palabra, nos comprometemos con servir al Señor, con honrar al Señor y seguimos adelante, aún a veces en valles de lágrimas, en valles de dificultades. Honramos a Dios porque no tenemos una fe fingida, tenemos una fe real en el nombre del Señor. La doctrina de una fe relacional. Amén. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Ustedes saben que los apóstoles tenían una relación muy íntima, algunos más. Otros destacaban un poco más de ese grupo que había, hermanos, de los 12, ¿verdad? Pero lo importante es que todos tenían una relación con Cristo. Quizás Judas Iscariote era el que menos tenía una relación con Cristo, o quizás tuvo en algún momento, pero se fue enfriando, dejándose atrapar por otras cosas. Pero quiero destacar, hermanos, acá la doctrina de una fe relacional. Dios nos ha llamado, hermanos, a tener una relación con Él. Una relación con el Espíritu Santo. La única relación, hermanos, que va a transformar nuestro interior, que va a sanar nuestro interior, que va a liberar nuestro interior y que nos va a posicionar, hermanos, en un lugar de autoridad, en un lugar de comunión con Dios, donde en esa relación nosotros podemos escuchar a Dios. Gloria. A mí me cuesta preparar un mensaje, hermanos. Me cuesta porque hay gente que recibe el mensaje una semana antes. Si va a predicar el domingo, lo recibe el lunes o martes. A mí me ha ocurrido en muy pocas ocasiones, y es lindo que Dios ponga una palabra, te revele una palabra, un martes, un miércoles, porque vos vas trabajando en tu corazón con esa palabra, te vas dejando ministrar y vas enriqueciendo todo, ¿verdad? A mí es muy difícil que me ocurra, pero me ha ocurrido de esa forma. Ayer pasé todo el día pensando y buscando y hablando con Dios y tratar de escuchar a Dios para que me diera el mensaje para esta mañana, y no ocurrió nada durante todo el día, hermanos. No sentía, no encontraba.
¿verdad? Anoche cené y me acosté un rato, digo, me voy a acostar un rato después, me levanto, me pego una ducha y me vengo a orar al templo. Y fue lo que hice, hermanos, pero no tenía el mensaje para hoy, no tenía nada, ¿no? Pero ni bien le dije a mi esposa, ni bien entré al templo anoche, Dios me dio el mensaje. ¡Gloria! Dale gloria a Dios. El Señor es fiel. El Señor habla del corazón. El Señor trae una palabra. El Señor trae una palabra a tu vida en esta mañana. El Señor te afirma. El Señor quiere que tú perseveres. Aleluya, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sigue hablando. Tenemos que perseverar, hermano, escuchando esa voz. Pero esa voz viene a través de una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Escuchamos a Jesús cercano a nosotros, porque Él está cercano. Él es nuestro amigo. Esto es para todos ustedes. Abra, escuche la voz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. También, hermanos, perseverar en la doctrina de los apóstoles tiene que ver, hermanos, la doctrina donde se destaca al Espíritu Santo. Si hay algo, hermanos, que la iglesia primitiva tenía como excelencia, era al Espíritu Santo, hermanos. Jesús mismo dio la orden: no se vayan de Jerusalén hasta ser investidos con poder desde lo alto. No se vayan. Ustedes necesitan ser investidos con el poder divino, con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, ustedes, nosotros, necesitamos ser investidos con la presencia del Espíritu Santo y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ellos destacaron por encima de todo, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo que no venía a predicarles con palabras de humana sabiduría, de elocuencia. Él no venía con ese poder elocuente de humana sabiduría, sino que quería que su prédica estuviera fundamentada en el poder del Espíritu Santo. Amén. Lo más importante para la iglesia primitiva era el Espíritu Santo, era el poder que los impulsaba, era el poder que les daba valentía, era el poder para testificar y aún para morir por Cristo. Era la presencia del Espíritu Santo, y nosotros necesitamos llenarnos del Espíritu Santo y perseverar y confiar que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos ministre. El Espíritu Santo sigue hablando, hermanos. Es una persona. Él sigue hablando a la iglesia. Él sigue hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Hay gente que no hace nada sin consultar con Dios. A veces erramos y hacemos nomás y después nos dimos cuenta que nos equivocamos. Pero qué lindo es escuchar al Espíritu Santo, porque Él te puede decir que sí, Él te puede decir que no, Él te puede prohibir, y si lo hace es para tu bien. Amén. Entonces, por sobre todas las cosas, la iglesia debe destacar al Espíritu Santo. Amén. Sin el Espíritu Santo no podremos. Pero la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el que está en nosotros es Dios, el que está en nosotros es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces vamos a seguir avanzando, aunque se multiplique la maldad. La iglesia va a seguir avanzando, el Evangelio va a seguir avanzando, porque no está fundamentado en el hombre ni en el poder del hombre, sino en el poder del Señor y del Espíritu Santo. Y usted va a seguir avanzando porque su fe está basada en el poder de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando sean, aleluya, porque tengo 3 puntos, pero que el Espíritu Santo nos ministre. Amén. Gloria a Dios. Perseverar, hermanos, en el partimiento de pan. Dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Voy a terminar con esto, hermanos. Dice que perseveraba en el partimiento del pan. Tenía dos relaciones esto. Una es, hermanos, que en aquella época se juntaban a comer juntos, las familias en sus casas, y partían el pan.
comían junto el pan. Entonces eso hablaba o implicaba sociabilidad. Amén, la iglesia tiene que tener sociabilidad. Entre hermanos tiene que haber sociabilidad, tiene que haber comunión, tiene que haber sencillez. Amén. Apuntas también, hermanos, a un punto espiritual, a un término más espiritual que tenía que ver con la Santa Cena. O sea, Jesús cuando, digamos, instituyó la Santa Cena, ustedes saben que partió el pan con los discípulos. El partir el pan con los discípulos, hermanos, era sinónimo en parte, hermanos, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, morir por nosotros. El pan simbolizaba el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero allí estaban en esa cena los discípulos del Señor, partiendo el pan, comiendo. Eso habla de esa comunión espiritual que había con Jesucristo, hermanos. Entonces, en dos términos acá, en primer lugar, que partían el pan en las casas. Había una sencillez de corazón, ¿verdad? Y dice que perseveraban en eso. ¿Por qué tan importante? Porque traía comunión. La Biblia dice allí en Apocalipsis 3:10, dice que Jesús está a la puerta y llama, y si alguien abre la puerta, que Él entra y cena con esa familia que abre la puerta. Habla de esa comunión, de perseverar en esa comunión, de perseverar allí donde Jesús está. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. También, hermanos, debemos perseverar en la oración. Pero cuán importante este último punto que dice en el 2:46, de hecho, perseverando unánimes cada día en el templo. Hermano, no descuide el templo del Señor, amén. No descuide la casa de Dios. El creyente, hermanos, que persevera en la doctrina de los apóstoles, tiene que ver, hermanos, lo que sucedía en aquella época, ¿verdad? Y saber que había un lapso, había una comunión, un vínculo entre Dios y la iglesia, amén. Dios y el templo, ¿verdad? Dios y su casa, ¿verdad? Todo eso, hermanos, habla de perseverar en eso, hermanos. Tenemos que perseverar en el templo, porque en el templo es donde crecemos, donde recibimos instrucción, donde la gracia de Dios también es derramada, allí donde crecemos, desarrollamos, donde hay talentos, y no solamente en la iglesia, sabemos, no solamente en esta casa, sino fuera de la casa también. Pero cuánto nos prepara el estar aquí, hermanos, cuánta bendición, cuánta comunión hay, hermanos. Entonces les invito en este tiempo, ¿verdad? Porque sé que la maldad viene en aumento, sé que hay un enfriamiento del amor, pero Dios nos ha llamado a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración. Dios nos ha llamado a todo eso, hermanos, que es tan importante. No podemos permitir que el amor se enfríe. Aleluya, diga para sí.